Hola Pitagorines, ¿cómo estáis? Bueno, traigo un vídeo en esta ocasión en el que vais a alucinar. Le digo a un sistema, a un agente, a través de voz, que me haga un desarrollo para que a su vez él se encargue de decirle a un agente de desarrollo que lo desarrolle. Es decir, pongo a trabajar a un agente para que él ponga a trabajar a otro agente, que es el desarrollador, y me cree una aplicación absolutamente espectacular. Aproximadamente tardó, esto que vais a ver, como unos 15 minutos como mucho. El vídeo he ido cortando algunas cositas entre medias que son tiempos de espera y de ejecución y demás, pero vais a flipar. Y lo hace entre dos tipos de aplicaciones, entre el sistema del el asistente de Perplexity y Lovable, el nuevo sistema de Lovable que es Lovable Cloud, ¿no? Que se integra directamente con aplicaciones y demás de forma nativa, incluido sistemas de datos de forma nativa, que yo creo que eso es bastante importante para los que nos dedicamos a este tema de trading o de inversión, etcétera. Entonces, os dejo este vídeo, es cortito, son 7 minutos, vais a flipar, darle si queréis al 2 porque más o menos se puede ver rápido, pero para que veáis cómo se ejecuta y lo que se encarga de hacer el sistema, en el que yo lo único que le digo es qué es lo que quiero. Y además le digo que no tengo ni idea de temas técnicos, que se encargue él de decirle cómo tiene que ser técnicamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Mira, estoy en tengo una aplicación que quiero hacer con Lovable, que tienes en la pantalla y necesito que me desarrollen los prompts para que Lovable lo entienda bien y porque yo no soy muy técnico, no tengo mucho conocimiento técnico y me es importante que lo pueda desarrollar bien y que tú se lo expliques de una forma que él lo entienda mejor. Básicamente lo que quiero es tener una aplicación que me permite desarrollar una serie de portfolios de acciones y que le ofrece una serie de métricas que permiten al inversor o al trader, pero vamos, al inversor habitualmente, tomar decisiones y entender cuál de esas acciones van a seguir en portafolios que tiene o no. Y quiero que trabajes con las 100 principales acciones del SP500, que me imagino que tienes alguna forma nativa de poder conectarte a ellas. Con todo esto lo que quiero es que me hagas una aplicación donde yo me pueda crear mis propios portfolios diferentes en cada caso y que pueda trabajar o pueda hacer el seguimiento en base a los datos que recibo de esas aplicaciones de esos datos para yo poder saber si esos portfolios que son tentativos para mí porque no están invirtiendo de verdad, son para poder validar acciones, me permiten entender cómo funcionan los mercados, cómo funcionan los portfolios o cómo funcionan pues las diferentes acciones y compañías que estoy valorando. Entendido. ¿Quieres desarrollar una aplicación que te permita crear y gestionar portafolios de las 100 principales acciones del S&P 500, junto con métricas que ayuden a los inversores a tomar decisiones? Además, ¿quieres validarlas sin operar realmente en el mercado? Te ayudaré a redactar los prompts adecuados para Lovable. Vamos con ello. Crea una aplicación de gestión de portafolios con las 100 principales acciones del S&P 500, mostrando métricas clave para ayudar a los inversores. Permite crear y validar portafolios sin operar en el mercado real. ¿Te gustaría añadir algo más o modificar algo? No, lo que tú consideres. Ya que yo técnico no soy y quiero que se lo hagas tú saber a Lovable como consideres y que sea lo más efectivo posible para crear la aplicación. Bueno, ahora he quitado para que no me escuche el sistema, pero él está pensando y ahora aquí lo que está haciendo básicamente es incluyendo
mejoras que él considera que pueden ser interesantes, como por ejemplo exportar el portafolio a PDF o CSV para poder plantear las métricas, etcétera. Opción para guardar y cargar múltiples. Está accediendo a su vez a toda la información del precio real que tiene a día, no sé exactamente a cierre de qué día, pero probablemente el día de ayer. Hoy es día 10, no sé si será el día 9, cuando será el último día de cierre, para valorar el precio o el beneficio que tú tienes de acción y a cuánto compraste la acción y cuánto la tienes ahora, para poder establecer tus beneficios, tus posibles beneficios, ¿no? Como veis ahí está diciendo, pues hay gráficos de rendimientos para que dibuje también gráficamente el tema, opciones para guardar y cargar múltiples portafolios, es decir, no solamente un portafolio que me permita tener mis acciones, sino que puedo tener acciones, las tecnológicas por un lado, las de construcción por otro, las de alimentación por otro, etcétera, ¿no? Luego las tarjetas de información visual, selección de ayuda tutorial técnico para usuarios sin conocimientos técnicos, botón para eliminar acciones individuales de portafolio, etcétera. O sea, él solo está incorporando mejoras que considera que son las más adecuadas, ¿no? Como veis aquí va incluyendo. Editando, está editando, digamos, las pestañas o las páginas actuales para poder incorporar estas mejoras que se han planteado, ¿no? Está probando todas las pestañas que funcionan bien y que tienen la funcionalidad adecuada. Y ahora me imagino que la probará con algún ejemplo. Como veis yo no hago nada, es todo él el que está haciendo el... Aquí te dice la ganancia, pérdida, etcétera, lo que ha ganado, lo que ha perdido. He transmitido los requisitos de tu aplicación a Lugable, asegurando que se entienda bien y que la interfaz sea accesible. Si necesitas algo más o un ajuste, házmelo saber. Vale, vamos a probar la aplicación y te comentamos, ¿vale? Perfecto. Quedo a tu disposición para cualquier comentario o nueva solicitud. Mucha suerte con las pruebas. Bien, vamos a probar ahora la aplicación, vamos al preview. Vamos a ver esto, ¿cómo lo hacemos así? Vamos aquí, vamos primero a crear un portafolio. Vamos a llamar un portafolio que es tecnológicas. Tecnológicas. Aquí tenemos las tecnológicas. Nos ha creado el portafolio perfectamente. Ahora vamos a crear una serie de Apple. Por ejemplo, buscador. Vamos a buscar Apple. Vale, que la compramos imagínate, a $50 y hoy está perdón, 50 acciones y la compramos a $50. Hoy está pues a mucho más, ¿no? Con lo cual está teniendo una ganancia enorme, ¿no? Aquí lógicamente hay que poner los estos reales, ¿no? Si quieres tener esta, vamos a ver Google, que sea Alphabet, ¿no? O Google, aquí está Alphabet INC. Vamos a comprar 100 acciones que las compramos a 500. Vale. Pues ahí está. Aquí te va dando la información de lo que vamos teniendo. Es decir, vas desarrollando aquí todos tus portafolios en función de lo que tienes y básicamente te sirve para saber cómo va sin tener tú que estar entrando en el broker necesariamente o para poder seguir una serie de portafolios que a ti te interesan, ¿vale? Vamos a decirle, bueno, ahora no. Yo creo que con esto ya tenemos una idea de cómo puede hacerse una aplicación. Luego haremos otros cambios y los comentaremos en otros vídeos, ¿vale? Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Habéis visto que yo no sé, yo lo único que quería era lo que quería, que era conseguir esto. Puedo seguir desarrollando, le puedo decir mejoras constantemente. Habéis visto, hemos tardado en hacer el vídeo aproximadamente unos 20 minutos. Desde que hemos empezado a hacer el vídeo es el único tiempo que a mí me ha llevado entrar aquí. O sea, es decir, no me ha llevado más. Con lo cual, bueno, pues ya sabéis que esto es imparable.